Saludos, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar precisamente de la unidad número 3, los principales planteamientos curriculares y desde luego que va a complementar tanto a lo que hemos visto con anterioridad, al igual que las unidades anteriores del curso de diseño curricular en donde ya se habían visto algunos autores precisamente que nos han hablado la función que desempeña, en este caso, el currículum en la educación. En esta ocasión vamos a revisar a otros autores, todos ellos norteamericanos, y vamos a ver precisamente cuál ha sido la influencia de su trabajo para, en este caso, poder realizar un currículum real y poderlo precisamente aterrizar dependiendo precisamente de las características eh, contextuales de cada uno de nuestros países y particularmente en México. Por tanto, el primer autor que vamos a revisar es precisamente Philip W. Jackson. Vamos a ver precisamente cuáles son sus planteamientos, sus líneas de trabajo, su forma de pensamiento a lo largo precisamente de su propuesta. Primero que nada vamos a hablar un poco cada uno de ellos, precisamente en dónde nacen, cómo surge su idea, porque el contexto sociohistórico en el cual cada uno de sus autores se desarrolla, crece, pues marca pues precisamente su forma de trabajo. Como he dicho anteriormente, vamos a revisar a autores norteamericanos y tenemos precisamente al primero. Él es un educador norteamericano e investigador precisamente de las ciencias humanas y sociales. Uno de los libros precisamente que escribe durante su trabajo es La vida en las aulas. En este libro, el autor, pues precisamente nos da a conocer aquel término que han hablado precisamente los autores, el de currículum oculto. Philip W. Jackson es precisamente quien acuña este término y nos lo da a conocer en 1968. ¿Por qué es importante el concepto de currículum oculto? Precisamente cuando hablemos de educación y más en México, porque este va a dar cuenta de todos aquellos aspectos precisamente que se enseñan y bien se aprenden de modo incidental, es decir, no a propósito, no con una intencionalidad totalmente consciente. Pero aquí tanto los docentes como los alumnos entran en una especie de juego. El docente y la institución educativa como tal enseña y los alumnos lo adquieren, lo asimilan, lo introyectan y desde luego, obvio, dan cuenta de eso en su comportamiento, en sus acciones. Y desde luego, este currículum oculto no se encuentra totalmente separado del currículum formal o del currículum escrito, porque este currículum oculto no es más que las políticas internas, el modo de jugar, el modo de actuar, pues precisamente tanto a nivel aula como a nivel institución y desde luego a nivel social. Aquí ya me he dado la tarea precisamente de resumir algunos puntos precisamente de la obra de Philip W. Jackson. El primero es precisamente que todos los alumnos y todos los docentes deben aprender este currículum esencial si quieren participar pues precisamente en el currículum oficial. Esto significa precisamente que incluso antes de
entrar a la escuela como tal, ya existe un conocimiento previo, pues precisamente de la forma en cómo deben trabajar, tanto los docentes como los alumnos. Los alumnos en este caso son adiestrados, introducidos al concepto de la escuela, obvio por los padres, o también obvio por el tiempo, el contexto en el cual viven, y los docentes, obvio, por su parte, pues tienen una idea, pues precisamente del sistema educativo en el cual forman parte. Y aquí prácticamente es como si cada una de las partes, docentes, alumnos, aceptan las normas, reglas del juego, pues precisamente en el cual van a participar. Número 2, hay que tener en cuenta, pues precisamente que la clase va más allá del entorno físico, porque en este caso proporciona un contexto social bastante constante. ¿Qué significa esto? Pues que cada uno de nosotros, precisamente en el rol de estudiantes, en el rol de docentes, pues va a estar influenciado precisamente de las situaciones que ocurren en el tiempo y el espacio que nos ha tocado vivir. Más México, con esta contingencia sanitaria, pues va a marcar pues precisamente unas relaciones de cómo los docentes se deben de adaptar a una nueva normalidad y que desde luego va a estar presente a lo largo de los años. Otra aportación que nos da este autor, Philip Jackson, es que los profesores son más poderosos que los alumnos. ¿Qué le da en este caso esta legitimación del poder? Pues precisamente la responsabilidad. Y el docente se convierte en un experto, por lo tanto es respetado, es validado, en este caso por los demás miembros de la sociedad, docentes, los mismos padres de familia, líderes escolares, porque él es el responsable directo precisamente de lo que está ocurriendo en las aulas. Siguiente punto, la responsabilidad del docente exige pues precisamente prestar atención a todo lo que ocurre pues precisamente dentro de la vida del aula. Por lo tanto, él se convierte en el cumplidor oficial del horario. No es casualidad en este caso que muchos directivos pues, prácticamente delegan la responsabilidad a los docentes, especialmente del manejo de su personal, de los alumnos, al igual de que le conceden ciertas libertades, especialmente para la forma de trabajo, y más si estamos hablando de educación básica, pues le dotan precisamente la responsabilidad de llevar y de manejar un horario para que precisamente se cumplan con los objetivos establecidos y desde luego que se cumplan con la propuesta curricular. Ya una vez que hablamos pues, precisamente de este poder que le es conferido principalmente a los docentes, pues desde luego que tomar en cuenta que existen 4 rasgos de la vida escolar que no se mencionan, pero desde luego están presentes precisamente en la forma de trabajo. Estos son la demora, el rechazo, la interrupción y la distracción. ¿Qué significa? Que estos 4 elementos, estos 4 rasgos, pues son moderados, también incluso son inculcados, enseñados por, en este caso, el docente. Vamos a hablar de algunos de ellos, por ejemplo, la demora. El docente, que es precisamente de su práctica cotidiana, puede tolerar, puede rechazar incluso la demora.
reduce precisamente el tiempo de entrega del trabajo, las actividades de los alumnos, si el docente lo permite, y que incluso el docente da cuenta precisamente de este mal hábito, pues va a inculcar en los alumnos precisamente esa, esa demora en la entrega y en el cumplimiento de los trabajos escolares. Ya lo hemos platicado también en otra sesión, el fenómeno del bullying, del acoso escolar, pues es precisamente inculcado también de una forma indirecta, pues precisamente de la forma en que cómo se va relacionando los miembros de una clase. Hasta el siguiente punto, las evaluaciones tienen un valor. Y desde luego, estas se realizan y se comunican a los alumnos dando estimaciones tanto positivas como negativas. Deben de recordar en este caso, en clases anteriores, en materias, y más precisamente que tienen que ver con la psicología, la forma en que cómo se hace esta retroinformación a los alumnos acerca de su desempeño, pues va a ocasionar precisamente la motivación o, en el caso opuesto, una desmotivación, pues precisamente para que los alumnos pues puedan dar su máximo rendimiento. También en el aula, el docente está a cargo pues precisamente de dar unas directrices de cómo debe de convivir con otras personas. Por lo tanto, se puede afirmar que los alumnos aprenden a vivir en multitudes. Y esto se aprecia más con claridad, pues en escuelas precisamente públicas, en donde existe una gran cantidad de alumnos. Por lo tanto, muy pocos de ellos pues, se dan a la tarea de poder sobresalir, de poderse distinguir en comparación pues, precisamente de eso llamado una masa. Más entendida pues precisamente como un conjunto de seres en donde no se pueden entender, delimitar bien las individualidades y donde se adquiere pues precisamente una conciencia compartida. También en este caso, dentro de las interacciones en el salón de clases, pues se aprende a utilizar o a perder el tiempo, tolerando precisamente el tedio y la pasividad como componentes inevitables de la tarea en el salón de clases. Lamentablemente, es una consecuencia, pues precisamente de modelos pedagógicos desfasados del tiempo, pero que lamentablemente todavía se siguen viendo, pues diversas circunstancias, y más precisamente en escuelas públicas, en donde los salones de clases se llenan de alumnos y no se les puede dar una atención personalizada. Por lo tanto, el docente se ve limitado en su acción de poder conocer y poder convivir precisamente con la totalidad de sus alumnos. Por lo tanto, y como ya lo he mencionado, como se convierte en el guardián del cumplimiento del tiempo y de las acciones, lo que tiene que hacer es precisamente hacer eficiente su trabajo. Y esto puede llevarlo a que sea pues precisamente bastante estricto con lo que se hace en el salón de clases, y pues desde luego algo inevitable es que se convierta en un lugar en donde se adquiera precisamente un ritmo tedioso y donde precisamente las clases pues sean totalmente iguales.
Y desde luego también los alumnos aprenden a aceptar las evaluaciones de los demás. Incluso, esto se retoma en un punto precisamente en la evaluación educativa, que tiene que ver precisamente con la coevaluación. Por lo tanto, nos damos cuenta que aquí las propuestas de Philip Jackson, pues, eh, no son del todo negativas. Existen partes, elementos que hay que rescatar y que desde luego, dependiendo del modelo pedagógico que se esté practicando, pues, se pueden utilizar precisamente eh, a favor. Una de estas sería precisamente esto, que los alumnos comprendan que el docente no es el único eh, sujeto facultado, en este caso, para poder emitir un juicio crítico, sino que pueden ser precisamente otras personas, sus propios compañeros de clase, quienes pueden aportar en esta retroinformación. Otros de los aspectos que vienen implícitos precisamente en este currículum oculto es que los alumnos aprenden a compartir, pues precisamente para agradar a los docentes y a sus compañeros, con el fin precisamente de conseguir elogios. Entonces lo vemos precisamente en aquellas ilustraciones tradicionales, por ejemplo, de las escuelas, en donde los alumnos llevan una manzana, por ejemplo, al docente. ¿Realmente estos niños están preocupados por la alimentación de los docentes? Sencillamente es un gesto en donde dan a entender que piensan en el otro y desde luego lo pueden hacer con una intencionalidad oculta, conseguir elogios, conseguir aprobación y desde luego que esto, pues sí, mejora las relaciones y desde ahí puede funcionar para, en este caso, un crecimiento en los alumnos. Otro de los aspectos que hay que retomar es que se aprende precisamente a vivir en una sociedad jerárquica. Como ya lo has mencionado, aquí el docente se convierte en la figura principal en cuanto a el poder dentro del salón de clases y aquí ya está marcando precisamente una jerarquía, una posición en cada uno de los miembros del salón de clases. Y desde luego los alumnos y docentes están conscientes que arriba del docente existe alguien con mucho mayor poder, que en este caso obvio sería el director. Y el director está consciente de que arriba de él existe precisamente una jerarquía mayor. Y desde luego esta es una reproducción de lo que ocurre fuera de las escuelas. Siempre existirá alguien a quien se le tenga que estar rindiendo cuentas y así podemos ver cómo la escuela se convierte en un microcosmos que refleja un macrocosmos. El siguiente punto es que los alumnos aprenden con sus compañeros de estudio formas o maneras de controlar la velocidad y el progreso de lo que el maestro presenta en el currículum oficial. ¿Qué significa esto? Pues aquí también podemos mencionar que también existe parte de poder en los alumnos y estos precisamente marcan el ritmo, la dinámica. Y es un concepto del cual me gustaría que estén muy conscientes. La dinámica grupal, vamos a entenderla pues precisamente no como los juegos o las actividades que se hacen en el salón de clases para hacer el aprendizaje más ameno. No. La dinámica grupal es precisamente cómo los miembros que forman un grupo interactúan
precisamente para que se cumplan los objetivos. En este caso, en el salón de clases existen dinámicas, existen precisamente un movimiento, una forma en que cómo interactúan. Por lo tanto, hay que comprender, como cada grupo es diferente, en consecuencia, estas dinámicas también lo son. Por lo tanto, una tarea del docente es conocer quiénes son su grupo, cómo interactúan y en consecuencia conocerá la dinámica propia que tiene. Y que desde luego tener conocimiento de esta dinámica hará que el currículum oficial se pueda aterrizar. Y aquí nos damos cuenta que aquella persona, aquel docente que desconoce precisamente su función, pues tendrá problemas en cuanto a su trabajo cotidiano. Por lo tanto, encontramos aquí a docentes que ya se les ha acabado el tiempo en los días laborales y resulta que se da cuenta de que no ha cumplido con las materias, con los objetivos y luego con los temas y se ve pues, precisamente corto de tiempo. Y esto es precisamente porque no conoce la dinámica de su grupo. Por lo tanto, el currículum oculto es una parte antigua y bien conocida, pues precisamente de la cultura de las sociedades en las cuales vivimos. Por lo tanto, el aprendizaje puede ser anticipado por los niños aún antes de ingresar a la escuela. ¿Qué significa esto? Como le hemos mencionado, las escuelas son una representación de lo que ocurre en el exterior. Si el exterior, la sociedad en la que se vive es caótica, pues desde luego que existen grandes probabilidades de que en las escuelas ocurra exactamente lo mismo. También, si comparamos a la escuela como institución con otras instituciones, por ejemplo, la familia, pues ahí podemos también encontrar cierta correlación entre estas dos entidades. Por lo tanto, no hay duda que el aprendizaje del currículum oculto es esencial tanto para el alumno como para el profesor, el docente. Porque sin el funcionamiento del currículum oficial, pues se vendrá precisamente abajo. También otro punto que hay que destacar es que la fuente principal de evaluación en el aula es el profesor. Esto se le llama precisamente como la heteroevaluación. Por lo tanto, se le exige que formule juicios sobre el trabajo y la conducta de los alumnos. Desde luego que ustedes ya van a tener otras materias, evaluación educativa 1 y 2, que van a complementar esta parte y que desde luego va a ser información vital para que se haga la evaluación curricular pertinente y poder decir, bueno, si estamos manejando con cierto modelo pedagógico la forma en que se trabajan precisamente los contenidos, pues debe de estar acorde conforme a este modelo pedagógico con los objetivos, debe de existir una alineación y nos dará la información suficiente para poder tomar decisiones conforme se va avanzando el trabajo. Ahora vamos a revisar a otro autor, a Henry. Él también, norteamericano, vive en una época pues, precisamente en donde existe un descontento entre razas, entre grupos étnicos. También Giraud, estamos hablando de un norteamericano que nace en 1943 y que siendo joven pues es testigo de todos los problemas que se dieron en Estados Unidos precisamente con los derechos civiles de los ciudadanos norteamericanos.
de las minorías en específico. Y es precisamente la discriminación hacia los afroamericanos y desde luego también a los latinos. Cómo es que ciertos sectores de la población fueron descuidados y este autor pues se convierte, además de testigo, en un luchador constante, pues, precisamente para que las escuelas se conviertan en espacios de igualdad y, ¿por qué no?, también de inclusión. Este concepto es relativamente nuevo. Ya en este caso este autor ya mencionaba que es algo que se debe desaprender. Y desde luego, este autor tiene una visión bastante crítica y responsabiliza de forma directa al actuar de los gobiernos. Aquí tenemos una fotografía que habla pues precisamente del escenario sociopolítico, el cual era precisamente Estados Unidos, considerado como una potencia mundial, y que esta fotografía pues no es tan antigua como se llegara a pensar. Estamos hablando de los años 60, en donde todavía existía marcada discriminación. Aquí tenemos dos bebederos y nos damos cuenta que uno está exclusivamente para las personas blancas, incluso ahí vemos el cartel, y otros pues, precisamente para los afroamericanos. Entonces estaba estrictamente prohibido que en este caso afroamericanos usaran los baños, los espacios, los asientos estaban exclusivamente destinados para los blancos. Por lo tanto, durante el crecimiento profesional de Jobs a lo largo de su formación, se da cuenta de que la sociología y la psicología proporcionan conocimientos, proporcionan esa forma de pensar para que en este caso se pueda hablar de un desarrollo del ser humano y desde luego entender y comprender el contexto en el que esta interacción se desenvuelve. También, gracias a su trabajo activo, se desprende la idea del aprendizaje significativo. Este concepto que fue retomado por otros autores, incluso lo toman en un aspecto puramente individual, en Giraud va un poco más allá, porque él menciona que debe ser una forma de entender al mundo en el que se vive y desde luego criticar. Es decir, esto es correcto, esto es inmoral, es poco ético, y así entendemos cómo es que cada uno de los estudiantes aprende el significado de las relaciones. Siguiendo con este último punto de las relaciones, por lo tanto, el punto de partida de la teoría de Giraud constituye precisamente la comprensión de las relaciones que existen entre la sociedad, entre lo particular y el todo, lo específico y lo universal. ¿Qué significa esto? Pues que con Giraud se comprende y entiende esta relación, en donde cuando se habla de educación no se limita exclusivamente a la relación docente-estudiante, sino que esta trasciende, va más allá y que involucra pues precisamente a toda la sociedad, a todo un país en particular, y que refleja pues, precisamente a la humanidad misma. Él siendo pues precisamente muy niño, pues conoce en cierta forma las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de que ahí se ganó, Estados Unidos quedó como uno de los ganadores, uno de los triunfadores de la guerra,
pues desde luego también se vio marcada las diferencias que existen en este país. Otro de los conceptos, los cuales propone Henry Giroux, que nos habla precisamente sobre el papel de la educación de forma general, nos habla precisamente de la autocrítica, entendida pues precisamente como aquella que es capaz de entender las tendencias y las explicaciones teóricas, y eso significa que el ser humano, en consecuencia, en la escuela no existe una neutralidad ideológica. En otras palabras, algunos otros autores lo dirían que no existe una objetividad, y en consecuencia todo lo que ocurre dentro de los salones de clase, dentro de las interacciones, pues se ven limitadas en este caso por ciertos contextos históricos y sociales. ¿Qué significa esto? Es una realidad, y hay que estar conscientes, pues que dentro de la misma escuela se puede enseñar a los alumnos a ser intolerante, o su lado opuesto, y desde luego partimos de lo ideal, pues precisamente que en la escuela se convierta en un escenario que se pueda dar pues precisamente esta inclusión, se reconozca la diversidad. Dentro de la obra de Giraud se pueden ver con claridad dos aspectos. Número uno, el actual sistema educativo y político, pues, precisamente de Estados Unidos, considerándolo como banal, como superficial. Y en consecuencia, este autor critica el mismo sistema educativo de su país y lo considera falto de inteligencia. Es realmente increíble, y hay que destacar pues, precisamente el papel de este autor, precisamente como crítico de lo que se está haciendo en un país que podemos considerarlo como la máxima potencia económica del mundo, y reconoce pues, precisamente que a pesar de esos avances tecnológicos, de ese estilo de vida idealizado, pues se ve con las luces una falta de inteligencia para resolver los problemas que llevan décadas, y que parece a veces que no se está viviendo en la sociedad moderna. Por lo tanto, considera este autor que el papel de la escuela ha sido minimizado y que solamente se ve como un paso obligado para acceder a una educación de calidad. ¿Qué significa? ¿Quieres aprender? Pues tienes que ir a la escuela. Por lo tanto, se le resta valor. No se dan cuenta muchos ciudadanos, pues que esta educación organizada, pues forma parte importante en el desarrollo personal de los individuos. Se ve pues, precisamente como un mero grado. Haciendo crítica de este último punto, podemos ver en este caso que en México también en las actuales generaciones se vislumbra que esta idea ya está siendo interiorizada por muchos de nuestros estudiantes mexicanos. Si tenemos la oportunidad, obvio, de preguntarles, algunos dirán pues precisamente que van a la escuela porque quieren aprender, porque quieren obtener un empleo diferente, un empleo estable, obvio, en comparación con sus padres, y que necesitan un estilo de vida mucho mejor. Y aquí vemos precisamente que se le ve la escuela en un sentido pragmático. Voy a invertir mi tiempo con el fin, pues, precisamente de ganar algo, que sería, pues, precisamente la oportunidad
oportunidad de tener un estilo de vida diferente. También, viendo, la crítica que hace Girox, a qué se debe todo esto, él menciona que existen políticas empresariales de los gobiernos actuales, que ven precisamente la educación como una forma de crear mano de obra y que mantenga el status quo de la sociedad. Incluso aquí vemos la influencia de Carlos Marx en su pensamiento y que desde luego le ha servido en este caso para criticar a la sociedad. Sí, obvio, las sociedades modernas, las sociedades capitalistas, principalmente, pues obvio, en su país, Estados Unidos, pero desde luego que las otras potencias no se sabe. Por lo tanto, él considera que no es una forma adecuada, pues precisamente de que los miembros de una sociedad se desarrollen y crezcan. Y ven los jóvenes precisamente aquella capacidad de poder cuestionar y perfeccionar ese conocimiento pues, precisamente que se les entrega. Por lo tanto, él en su trabajo pues trata de sacar lo superficial y lo menos importante precisamente para poderlo reemplazar con los conocimientos que tengan sentido y que hagan pensar y cuestionar a las personas, miembros precisamente de una sociedad y que reflejan precisamente a la humanidad misma. Aquí rescato una de sus frases, es sencilla, pero que resumen pues precisamente su forma de pensar. Aprender a pensar y de igual modo a criticar. Desde luego también que esto sirve, y más precisamente en la educación superior, en donde se pretende que los que ingresan a la educación superior desarrollen un pensamiento o bien un juicio crítico. Por lo tanto, piensa que a través del aula esta situación puede cambiar mediante la modificación de las prácticas pedagógicas empleadas por el profesor en su aula. Aquí tenemos a Henry Giroux, obvio que representa a los Estados Unidos, y desde luego que hay otros autores latinoamericanos que también coinciden con esta forma de pensar. Por un momento, en este caso, recuerdo a Paulo Freire, brasileño, a través de su pedagogía crítica o la pedagogía del oprimido, que desde luego también señala la importancia de crear un pensamiento un pensamiento crítico en los ciudadanos. También desarrollaron que a través de la educación se pueden hacerse más conscientes a las personas de su función, de su papel, precisamente dentro del nuevo proceso de educación. Henry Giroux consideraba que es necesario que se reformule la educación en Estados Unidos con la intención de formar alumnos con un sentido crítico de su función ciudadana y democrática al interior pues, precisamente de su nación. Abordamos también con otro norteamericano, Michael Alpert. De hecho, es un contemporáneo de Giroux, pero a diferencia de los dos anteriores autores, él proviene pues prácticamente de una familia pobre, de un estrato socioeconómico muy bajo. Él tuvo que pasar por muchos sucesos. De hecho, estuvo estudiando y trabajando
tuvo que asistir a la escuela nocturna, pues precisamente porque le faltaba el recurso económico para sostener a su familia. Y él se da cuenta, pues precisamente de que la educación no es para todos. También, obvio, cuestiona de que el problema que existe de carácter educativo es un reflejo de la problemática económica, política y social que existe, pues, precisamente en cada uno de los países, en cada una de las sociedades. Él también, siendo contemporáneo de Girox, pues vive en una época de grandes confrontaciones en su país. Por un lado tenemos precisamente a la muerte de Malcolm X, y que este sujeto, pues precisamente luchaba por los derechos civiles, también de obvio de una minoría étnica, los afroamericanos, que posteriormente Malcolm X es considerado como un enemigo político y es asesinado. También por aquella época en la que Apple creció y desde luego se dio cuenta de las diferencias en la educación, pues es precisamente en la guerra de Vietnam, donde cambian de presidentes, uno proclama vamos a la guerra, y prácticamente donde se da una generación perdida. Muchos jóvenes se alistan al ejército, incluso también las minorías se ven afectadas. Aquí muchos latinos van a la guerra con la ilusión, con la promesa, pues, precisamente de alcanzar la ciudadanía norteamericana. Y aquí este doctor Apple se da cuenta de que en este caso la industria militar pues también se nutre de las diferencias de la educación. Y obvio, cuando se ingresa al ejército, también se dividen, existe una jerarquía interna. Y esto también tiene que ver precisamente con el grado de conocimientos y habilidades que tiene cada uno. También uno de los sujetos, personalidades, que marcó el pensamiento de Giraud, pues fue precisamente la ideología, en este caso, que representó el presidente Kennedy, que también fue asesinado. Y también hablando de los derechos civiles, estamos precisamente a Martin Luther King, que velaba precisamente por la igualdad, por el reconocimiento de estos derechos civiles de una minoría, y que desde luego también Martin Luther King fue asesinado. Todos estos hechos históricos pues marcan pues, precisamente el pensamiento de Apple. Y todos estos los vuelca pues, precisamente en su propuesta. Por lo tanto, los fundamentos de la teoría educacional podemos detectar que están basados en el humanismo, pero también en una visión postmodernista, que está enriquecida en este caso por el pragmatismo, el constructivismo, el reconcepcionalismo y el reconstruccionismo. Aquí con Apple, pues precisamente vemos una fusión de muchos estilos de pensamiento. También hay que destacar que la escuela de Frankfurt también tiene mucho que ver. ¿Quiénes son la escuela de Frankfurt? Pues son precisamente muchos filósofos alemanes, precisamente de la posguerra, y dotan pues, precisamente de un aparato crítico bien a Apple y a otros autores de aquella época, y que cuestionan pues precisamente la forma en cómo se vive esta diferenciación. Y obvio también hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría, se
alza en este caso dos sistemas socioeconómico-políticos que se contraponen y se ve muy claramente la imagen de la dualidad. Por lo tanto, él propone un currículum humanista, usando en este caso los modelos que en aquel momento predominaban mucho más en la educación norteamericana, en concreto el aprendizaje conductista. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones y obvio, este aprendizaje conductista tiene una función. Es precisamente que el aprendiz, el alumno, el sujeto, aprenda algo, aprenda una serie de habilidades, de destrezas, sencillamente no cuestiona. Por lo tanto, en su forma de pensar, recibe una gran influencia, pues precisamente de el potencial humano, la visión humanista que propone la psicología. También hay que recordar cuáles son los autores contemporáneos de Apple. Tenemos precisamente a Abraham Maslow, también norteamericano, también de Bandura, que nos habla en este caso de un aprendizaje social. Por lo tanto, un currículum humanista se enfoca en los resultados afectivos más que en los cognitivos. Aquí, la propuesta de Apple, pues también podemos ver que nos habla del desarrollo de un concepto que muchos todavía siguen cuestionando, que es precisamente el de una inteligencia social, entendido pues precisamente aquella habilidad que tiene para el manejo de sus afectos y que desde luego esto va a ayudar a el desarrollo personal, pero también al desarrollo colectivo. Por lo tanto, para nuestro autor, las estructuras e instituciones de nuestra sociedad, incluyendo pues, precisamente la escuela institucionalizada, trae consigo significados y condiciones que moldean nuestras vidas y toman el control sobre nosotros. El sistema dominante social, político y económico está presente en los aspectos críticos del currículo. Con esto, pues, habla también de una triste verdad, una triste realidad, y eso significa porque al menos en México existe la escuela pública y la escuela privada. Cada una tiene características muy bien definidas, y que incluso la misma historia de nuestro país da y justifica, en este caso, esta diferenciación. Y obvio recuerdo algunas de las frases de otros autores que decían en este caso que la educación para los pobres no necesariamente debe de ser una educación pobre. De hecho, también esta idea nace de un norteamericano, autor de la escuela inteligente. Hay una distribución desigual, pues precisamente de el capital económico en la sociedad. Por lo tanto, aquí vemos que existen problemas de segregación, problemas de desigualdad profundas y más obvio en Estados Unidos. De hecho, bien, se ha entrado en una crisis, se han cerrado muchos espacios de educación pública en Estados Unidos y se pretende en este caso sustituir por una educación privada. Desde luego que no todos tienen la oportunidad de poder pagar ese tipo de educación y ni mucho menos obvio hablar de una educación superior. Realmente es un privilegio. En México todavía existen muchas oportunidades. De hecho, las estructuras, si lo comparamos hoy con otros países, son
accesibles, bastante accesibles todavía. Es algo que hay que aprovechar, hay que darnos cuenta, estar conscientes de esa oportunidad que tenemos con respecto, obvio, a la de otros países y ver a la educación no solamente en un sentido pragmático, en un sentido utilitario, sino verlo, como lo hemos mencionado con los autores, una verdadera oportunidad para el crecimiento personal. Y bien, aquí acabamos con esta revisión de autores, esta tercera unidad. A continuación, voy a dejar la actividad de aprendizaje correspondiente de esta semana. Cuídense mucho, lávense las manos, nos vemos la próxima